Hola, bienvenidos a, a este compartir de la palabra del Señor por medio de una de las profecías más importantes que nos ha sido revelada. Actualmente la humanidad pasa por un proceso difícil y la humanidad en muchos casos se encuentra desconcertada porque no sabe en realidad qué nos depara en estos tiempos. El Señor a través de su palabra nos dio una revelación por medio de su profeta Daniel. Las 70 semanas de Daniel constituye quizás la profecía más importante que el Señor nos ha dado para orientarnos y para revelarnos la línea de tiempo de los acontecimientos histórico-espirituales que sucederán a la humanidad hasta su venida. Bienvenidos, mi nombre es Álvaro León, soy médico de profesión, pero ante todo soy hijo del Señor. Estoy aquí para compartir lo que Él ha puesto en mi corazón a través de esta palabra, para darle orientación a todas aquellas personas que en realidad están buscando al Señor y desean enterarse un poco mejor en cuanto a la interpretación de los sucesos que en este momento vive la humanidad. Bienvenidos. Veamos inicialmente el contexto histórico en el que se desarrollan todos los acontecimientos que acompañan la revelación que recibió Daniel por medio del ángel Gabriel, que fue quien se le presentó a él en el momento en que él requería una respuesta del Señor para poder interpretar lo que sucedía al pueblo de Israel. En el año 586 a.C., el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio por el pueblo de Babilonia. Actualmente esta región es Irak y es la misma región en donde se dice que existió el paraíso terrenal. Daniel es escogido por Dios como un profeta, uno de los mayores profetas. Y a través de Daniel, que fue uno de los 4 judíos que sirvieron en las cortes del rey Nabucodonosor, que era rey de Babilonia en ese momento, pues él fue uno de esas personas privilegiadas que pudo estar junto al rey para compartirle algunas de sus profecías más importantes y además para darle sabiduría en las decisiones. Además, Daniel estuvo en una posición de mando muy importante en este imperio babilónico. El imperio babilónico después cae bajo el dominio del imperio medo-persa, que incluso Daniel se lo había dado en una profecía al rey Nabucodonosor, y así se cumplió. Su profecía de las 70 semanas se da bajo este gobierno, el gobierno medo-persa, bajo el gobierno de Darío. Israel es el reloj profético de la humanidad, y como tal, nosotros tenemos que mirar lo que sucede a ese pueblo, porque todos los acontecimientos que suceden al pueblo de Israel son parte de la revelación que el Señor nos ha dejado para estos tiempos. Esos acontecimientos van marcando el reloj de la humanidad. Por eso se constituye el pueblo de Israel en uno de los referentes más importantes para estos tiempos. Israel es un pueblo escogido de Dios, eso nos lo dice en su palabra, pero también es un pueblo que cayó en desobediencia y por lo tanto Dios le castigó. Y por eso pues el pueblo de Israel ha tenido que pasar también por muchas dificultades. El corazón de los israelitas se fue endureciendo con el tiempo y se fueron apartando del Señor. A pesar de que en un tiempo fueron muy bendecidos, puesto que el Señor los usó y los protegió muchísimo, aunque lo sigue haciendo en la actualidad,
pues han tenido que pasar por situaciones y pruebas bastante difíciles. Esta rebeldía ha llevado a que el pueblo de Israel incluso no acepte en gran parte al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, sino que algunos de los componentes de este pueblo israelita todavía están esperando la llegada del Mesías y por ello no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, aunque hay parte, ¿no? Hay parte de este pueblo judío que sí lo acepta, porque hay algunas divisiones ahí en ese tipo de creencias. O sea, el pueblo que se llama judío cristiano sí acepta realmente que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Dios abrió la bendición a los gentiles, o sea, a los que no somos israelitas, debido precisamente a que no hubo una aceptación total del pueblo escogido y por lo tanto Dios decidió que a través de este pueblo de Israel se bendeciría a todo el mundo y así ha sucedido. Es decir, que esa bendición se amplió a todos los que no pertenecemos al pueblo judío originalmente y hoy pues conformamos su iglesia. Entonces la nación judía fue desterrada, perseguida prácticamente durante toda su historia. Ha tenido que pasar, o sea, es un pueblo que no ha tenido paz, porque a pesar de que perdió su tierra en algún momento, se ha estado sometido a mucha persecución y a muchas guerras. Dios no ha abandonado a su pueblo de Israel. Sigue protegiéndolo y Dios siempre cumple sus promesas, así que los va a llevar hasta el final de los tiempos para volverlo a traer a sus brazos. Eso es lo que está profetizado y eso es lo que debe pasar en estos tiempos. Recordemos entonces que su pueblo preferido, el pueblo de Israel, fue desterrado y ha sido azotado durante toda la historia. Sin embargo, es un pueblo que ha sobrevivido a pesar de todas las dificultades por las cuales ha pasado. Dios promete entonces restaurar a Israel en estos tiempos y es así que el 14 de mayo de 1948 se funda la nación de Israel. Ya como tal, este pueblo, pues recordando sus orígenes históricos, pues sabemos que Abraham tuvo dos hijos. Abraham cuando llegó a los 100 años y no ha tenido hijos, pues perdió la esperanza en cierto momento, como que, bueno, su fe ahí falló un momentico. Y su esposa, Rebeca, le permitió que él tuviera un hijo con su sierva, Agar. Y de ahí nació Ismael. Pero posteriormente se cumplió la promesa del Señor y nació Isaac. Por el lado de Ismael prácticamente vienen todo lo que se conoce como el pueblo árabe, que son primos del pueblo de Israel, porque pues son de la misma descendencia, obviamente, y por lo tanto son familiares. Sin embargo, podemos ver que hay un conflicto bastante fuerte en esta región y ese conflicto precisamente se dice que va a marcar los tiempos finales, porque está profetizado que la última batalla entre el bien y el mal, lo que se conoce con el nombre del Armagedón, será librada en esas tierras de Israel. Entonces, esa es la importancia que cobra conocer un poco el origen, ¿no?, de estos dos pueblos, el pueblo árabe y el pueblo israelí, que se debaten en este momento por las tierras, ¿no? Hay un conflicto fuerte entre palestinos e israelíes y este conflicto va a desencadenar estos últimos tiempos. Esta profecía fue dada a Daniel aproximadamente hace unos 2500 años y nos habla de los acontecimientos histórico-espirituales más importantes que sucederán al pueblo de Israel.
pero obviamente que son aplicados a toda la humanidad, ¿no? Porque ya lo dijimos, Israel es el reloj profético de la humanidad. Y esta profecía solo pudo ser entendido o solo puede entenderse en estos tiempos, porque han sucedido muchos acontecimientos históricos que obviamente en esa época eran totalmente desconocidos. Era muy difícil interpretarla en ese momento, sino que la revelación de esa profecía realmente se está dando en estos tiempos. Anuncia esta profecía muy especialmente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nos advierte del cierre de este ciclo espiritual de la humanidad. Además se complementa con otras profecías que nos advierten sobre las señales para los últimos tiempos. Señales antes del fin. En Mateo 24, 3, 8 ya se nos dan indicios o se nos dicen de algunos acontecimientos importantes que tenemos que tener en cuenta para interpretar en qué tiempo nos encontramos. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aquí es claro Mateo cuando nos comparte su palabra y nos da señales muy claras que podríamos decir que se aplican a estos tiempos que llamaríamos principio de dolores. En Tesalonicenses, en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, también hay una revelación sobre estos tiempos que dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta palabra es supremamente reveladora. En primer lugar dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, que la gente quizás esté haciendo sus quehaceres normalmente. El que no conoce de la palabra de Dios va a estar completamente desapercibido de los acontecimientos y será sorprendido como ladrón en la noche. Nos advierte también que cuando digan que hable de paz y de seguridad, seguramente después de alguna tribulación que pase la humanidad, entonces se hable de mucha paz y seguridad. Ahí es cuando hay que tener más cuidado porque podrá venir esa destrucción repentina. Pero también nos dice que nosotros no tenemos que estar en tinieblas, que nosotros como hijos suyos y como parte de su iglesia no vamos a ser sorprendidos. Pues nosotros somos hijos de la luz, nosotros somos de luz y para traer luz a estas tinieblas. Entonces no tenemos que
dejarnos sorprender porque tenemos esta revelación. Hay otra cuestión importante que nos revela esta palabra y prácticamente es la invitación que nos hace en el versículo 8, donde nos trae como un pequeño resumen de lo que es ponernos la armadura del Señor, que tenemos que ponernos esa armadura, la armadura de su palabra, de su evangelio y todo lo que constituye esta armadura. Y en últimas nos dice algo también muy bonito, muy bueno. Dice que porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Es decir, que esto no es un castigo, como muchas personas lo están malinterpretando. Inicialmente, no lo he dicho, pero ahora tengo la ocasión de decirlo, esta palabra no es para traer angustia a nadie, no, esta palabra al contrario, es para traer luz, para que ustedes, los que la escuchen, sepan que el Señor está con nosotros y que el Señor nos da esta palabra es para advertirnos, pero que Él va a estar acompañándonos y que esto, como lo dice ahí, que esto no es dado para ira del Señor sobre nosotros, por supuesto que no. Así que estamos bajo su cobertura y esa es nuestra fe y bajo ese techo es que debemos cubrirnos. Daniel fue el escogido por el Señor para traer esta palabra de revelación. Daniel se encontraba en cautiverio y entra en ayuno y ora al Señor pidiéndole revelación para los tiempos que serán demarcados para el pueblo de Israel hasta su liberación, puesto que como se encontraba en este cautiverio, obviamente él ya conocía de la palabra y por eso sabía que iban estos momentos difíciles iban a pasar y entonces iban a ser superados. El Señor, ¿cómo le responde? Precisamente con la visión de las 70 semanas. Esta visión, esta palabra de las 70 semanas se encuentra en el capítulo 9 de Daniel. Daniel pide durante este periodo de ayuno, pide perdón al Señor por todos los pecados y la desobediencia de su pueblo. Y es así como se presenta el ángel Gabriel y le da esta profecía, la cual vamos a continuación a empezar a desarrollar. Entonces la profecía de las 70 semanas de Daniel pues se acontecen dentro de una situación muy especial que vamos a leer aquí en el capítulo 9. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, recordemos que estaba bajo gobierno de los medo-persas, que habían ya desterrado al gobierno de Babilonia, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, Daniel conocía de esa profecía de Jeremías, entonces ya se inquietó y se dio cuenta que estaba cerca de cumplirse supuestamente esa palabra. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, nos dice Daniel, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardarás el pacto y la misericordia con los que te aman y guardarán tus mandamientos. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia
y muestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Aquí nuevamente afirma él o reconoce el pecado del pueblo de Dios. Bueno, y aquí tenemos un resumen muy bien hecho de los tiempos. Esto se llama una línea de tiempo, ¿cierto? Una línea de tiempo que arranca aquí desde la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Entonces esta línea de tiempo nos va a mostrar de qué se trata la profecía de 70 semanas. En primer lugar, pues arrancamos de la cautividad de Babilonia, de la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Viene un periodo, vamos a sumar los periodos que están en rojo. Veamos aquí que dice 7 semanas. Esta es la primera parte de un periodo. Después viene otro periodo que son 62 semanas. Y finalmente entramos en un periodo de reposo, podríamos decir que se llama el periodo de gracia, este amarillo, y se reactiva nuevamente el conteo en la última semana. Esta es la semana final, que es la que falta en ese conteo. Entonces arrancamos otra vez aquí desde la cautividad del pueblo de Babilonia. Según la profecía, el punto de partida de esta profecía sería el decreto que Ciro expediría para la reedificación de Jerusalén. De ahí hasta la reedificación de Jerusalén pasaron lo que se llamaría la profecía 7 semanas, pero que realmente en tiempo bíblico se deben multiplicar en años. Son 7 semanas de años, o sea, 7 semanas que cada semana tiene 7 días, entonces sería 7 por 7, 49 años. Eso es lo que dice aquí, 49 años. Después vendría otro periodo que se llaman años de silencio y serían unas 62 semanas o 434 años hasta la crucifixión de Jesús. Ahí marca el final de este tiempo e inicia, es decir, hasta aquí ya llevamos consumidas prácticamente 69 semanas y la profecía es de 70 semanas. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que hubo por gracia, el Señor detuvo el tiempo, el conteo. O sea que entramos en un periodo de gracia desde la muerte de Jesús, ¿cierto? Y su resurrección hasta que arranque esta última semana, que será la tribulación y la gran tribulación. Bueno, entonces este periodo, actualmente podemos decir que estamos todavía en el periodo de gracia, ¿cierto? Estamos en el periodo de gracia. Recordemos como un acontecimiento importante que en el año 70 después de Cristo, nuevamente fue destruido el templo de Salomón y fue arrasada Jerusalén por los romanos. Dice también que durante todo este tiempo pues será un tiempo de guerras. Se dice que desde que se creó la humanidad prácticamente no han habido sino 25 años de paz. Este es denominado también el año de la buena voluntad de Jehová o el tiempo de gracia, que es en el que aún estamos. Durante este tiempo de gracia, en cualquier momento puede suceder el rapto de la iglesia, porque no tenemos bíblicamente una fecha, no tenemos una fecha exacta, sino que sabemos que va a suceder durante cualquier momento de este tiempo de gracia. Después vendrá un acontecimiento importantísimo para la humanidad, que es la venida del anticristo. Este anticristo, ¿cómo lo puede identificar la humanidad? Porque dice que firma un pacto con Israel que inicia
la tribulación. Es decir, aquí en estos tiempos van a haber, en estos tiempos que estamos, que son los tiempos de dolores, van a haber muchos acontecimientos que apuntan a que Israel obviamente va a pasar situaciones bastante difíciles y ya lo estamos viendo. En este momento hay conflictos allá en el Medio Oriente y está Irán con muchos deseos de atacar a Israel, ¿cierto? Y hay un conflicto allá con Siria y bueno, hay una serie de situaciones que están dándose y que podrían ser eh, la antesala a todos estos tiempos difíciles. Pero, sin embargo, vendrá un personaje que será proclamado como un líder de la humanidad. Y este personaje tendrá la capacidad de traer la paz a estos momentos difíciles. Hará que se firme un tratado de paz con Israel, por lo cual va a ser aclamado por toda la humanidad, pero hay que tener cuidado porque este personaje es el que se conoce con el nombre del anticristo. Entonces, a partir de ese pacto, y como la humanidad apoya a este personaje, que es un personaje muy brillante, dice que es una persona que tiene una oratoria tremenda, es un gran orador, tiene un poder de convicción increíbles, que además, eh, hará cosas que podemos llamar milagrosas, ¿cierto? Mostrará ese tipo de situaciones. Y este personaje, pues obviamente, va a regir el mundo, va a ser el gran gobernante de este mundo, va a ser el líder mundial de la tierra, de este mundo. Entonces, este personaje, cuando llegue y se firme esa paz, ahí entraremos en la última semana, se reactiva el conteo nuevamente, será la última semana de la profecía de Daniel. Vamos a dejar algo para más adelante porque me estoy adelantando demasiado. Pero bueno, esto es bueno que lo vean y ahorita lo repasamos para que quede clarito. Entonces, al final de esta última semana, bueno, pero antes esta semana va a estar dividida en dos periodos. Como es una semana y dijimos que son una semana de años, serían 7 años. Los primeros 3 años y medio podemos decir que son años de paz o de tranquilidad. La gente va a sentir que de pronto este personaje trajo la paz al mundo y lo va a seguir apoyando, pero a la mitad, a los 3 años y medio, se va a desatar su verdadera personalidad y va a mostrar realmente quién es. Y de ahí para allá es que se llama la gran tribulación, que son los tiempos más difíciles por los que pasará la gente que se quede o que tenga que vivir esta gran tribulación. Sin embargo, recordemos que la misericordia de Dios es tan grande que incluso durante esta última semana va a haber la posibilidad de ser perdonado y de que Dios nos reciba en el cielo, ¿verdad? Entonces, esa es la gran misericordia que tiene el Señor con todos nosotros y que nos va a permitir durante este periodo todavía aspirar a ser salvos. Dice, continuando con la profecía de las 70 semanas, nos dice el libro de Daniel: aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus juegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación
y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Esta última partecita es muy interesante porque nos está hablando precisamente de que el pueblo de Israel va a ser redimido en los últimos tiempos. Es decir, que no es que esté perdido, porque el pueblo de Israel, después de que pasen estas tribulaciones, va a tener conciencia de que es necesario reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, como el enviado de Dios, como nunca se ha hecho. Entonces este va a ser el momento en que el pueblo de Israel vuelva sus ojos al Señor. Aquí les quiero mostrar nuevamente que durante este último tiempo, esta última semana, el pueblo de Israel pues va a volver sus ojos al Señor y va a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y su Señor y Salvador. Eso, el pueblo de Israel, como les decía, ha pagado muy fuerte, muy caro la desobediencia. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia y va a cumplir con la promesa que les hizo, que es decir, que los va a traer a su reino. Y aquí Daniel nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida, Gabriel, el ángel Gabriel le decía a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 72 semanas, 62 semanas, perdón. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ya vamos a mirar nuevamente en el mapa. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, no porque, no porque se la quiten, sino porque Él la entrega. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando ya de la última semana del gobierno del anticristo. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces estos últimos versículos se referían al gobierno del anticristo que va a estar en esta última semana, la semana 70, que es la semana que está haciendo falta, recordemos, para completar la profecía de las 70 semanas de Daniel. Bueno, pero como les dije en un principio, la idea nuestra como cristianos no es la de angustiarnos, ni el hecho de que estudiemos esta palabra es para angustiarnos, no. Ese no debe ser el objetivo. El objetivo es primero de traer una revelación a ustedes de que esto está escrito, que esto va a suceder, porque el Señor tiene un plan para la humanidad y hay un ciclo que hay que cerrar. Y ese ciclo se debe cumplir, ¿cierto? ¿Para qué? Para que venga la gran promesa del Señor de llevarnos a su gobierno de 1000 años, en donde abundará la paz, donde abundará el amor, donde ya no habrán todas estas situaciones belicosas que existen entre nosotros los hombres, todo este pecado. No, será un gobierno, o será un mundo lleno de amor y lleno de paz, lleno de alegría y gobernado por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran promesa para quienes creemos en Él, para quienes nos estamos preparando, para quienes estudiamos su palabra y la queremos seguir. Así que esto es palabra de bienaventuranza, no es palabra para traer temor, para traer angustia. No, nunca prediquen ese temor, al contrario, prediquemos las buenas nuevas. Solo que es necesario conocer
en qué tierra estamos pisando, en qué parte de la historia nos encontramos, cómo se irán sucediendo estos acontecimientos y sobre todo estar muy alerta. Esta palabra es para estar muy alerta con esos acontecimientos y poder identificarlos en el momento que se van presentando. Sin embargo, pues la iglesia, nosotros como iglesia seremos arrebatados, ya dijimos, antes de que se inicie este periodo de la gran tribulación en la última semana, ¿no? El pueblo de Dios no va a pasar por esta prueba difícil para la humanidad. Entonces, he traído para cerrar esta palabra, palabras también de reconciliación y de amor que nos traigan paz. Nos dice precisamente en la segunda carta de Timoteo 1, 7, 9, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga eso, de poder, de amor y dominio propio. Recuerden ustedes que contrario al amor, diría uno normalmente es el odio. No, los sabios dicen que lo contrario al amor es el temor. O sea que si nosotros estamos en temor, es porque no estamos en el amor, estamos negando el amor. Entonces debemos dejar ese temor y refugiarnos en todo lo que Dios ha prometido para quienes le seguimos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta es una invitación precisamente a que traigamos luz a la humanidad. Nosotros como pueblo de Dios estamos en la obligación de traer luz a la humanidad, puesto que Dios ha confiado su palabra en nosotros. Recuérdese que la iglesia es como un cuerpo en el que la cabeza es Jesucristo y nosotros somos el resto de ese cuerpo, ¿cierto? Y que cada uno cumple una función, ¿cierto? Así como la cumplen un cuerpo, las manos, los brazos, los pies, etcétera. Entonces nosotros también tenemos una función. Para estos tiempos somos llamados a predicar su palabra, a compartirla, pero de una manera agradable, de una manera que no vayamos de pronto a sacar corriendo al hermano, sino que seamos prudentes y respetando algunas creencias que tienen los hermanos, porque si entramos por las diferencias a tratar de quitarle esas creencias básicas que a veces pues no estamos de acuerdo, pero que de pronto no es necesario que entremos por ahí, sino que entremos a través de lo que armonizamos, ¿cierto? En lo que todos creemos, ¿no? Los que somos cristianos. Entonces, si entramos por ahí, podemos tocar el corazón. No toquemos las diferencias, toquemos más bien lo que nos une. Entonces es importante que demos este testimonio porque ese es el llamado que el Señor nos está haciendo para estos tiempos. Pero mire lo que nos dice la palabra en 1 de Juan 4, 18. Vea, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí precisamente nos está afirmando el Señor de que el temor es algo contrario al amor. Si realmente nosotros estamos y creemos en el Señor y le amamos, hemos recibido su palabra y tenemos la fe en Él, de que Él va a estar con nosotros en estos tiempos difíciles, no tenemos por qué temer. Todo lo que está sucediendo en el mundo está bajo su control. Él tiene el control, así que no tenemos por qué temer. Estas son palabras de bienaventuranza. Tenemos que estar con Él bajo su amor y creyéndole que todo lo que está sucediendo obra para bien. Bueno, y quiero cerrar esta palabra del Señor con
algo que nos dejó escrito Isaías en el capítulo 26, 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es clara la palabra, que los que hemos depositado, los que tenemos nuestra fe en el Señor, los que confiamos en Él, sabemos que todo obra para bien y que Él nos va a guardar. Que es posible, claro, que tengamos algunas dificultades, porque acordémonos que en el proceso del Señor hay que pasar desiertos, claro, hay que pasar desiertos, hay que pasar pruebas, pero todo finalmente está para bien, obra para bien en nuestras vidas, no es un castigo, no, Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a quien le ama, así que todo esto obra para bien. Espero que esta palabra de verdad les bendiga allá donde ustedes las estén escuchando y les haya traído claridad para interpretar los acontecimientos que estamos viviendo como humanidad. Y que de verdad pues puedan compartir, ojalá compartan este video para que otras personas se beneficien de esta sabiduría y puedan realmente también tener paz y entendimiento de los acontecimientos que hoy vive la humanidad. Es necesario, como dice la palabra, que todas estas cosas pasen, pero todo es bienaventura cuando lo recibimos de parte del Señor. Así que no hay motivo para estar preocupados, no hay motivo para sentirnos desolados. Él nos guardará en los momentos difíciles. Y el solo hecho de que nos haya dejado esta palabra es una bendición. ¿Se imaginan ustedes? Bueno, esta palabra la traemos y hoy se hace de pronto nueva para muchos. Pero bueno, qué bendición, porque seguramente Dios lo tenía a usted ahí para darle esta palabra, para bendecirlo, para decirle, hijo mío, mira, aquí te traigo esta luz para que cuando vengan estos tiempos no te turbes, ¿cierto? Para que guardes tu paz interior, para que tú sigas manteniendo tu fe y tu esperanza, porque vendrán tiempos mejores, vendrá la gloria del Señor a ti. Así que, bueno, lo único que me queda finalmente es bendecirlos y darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha regalado el día de hoy. Así que un abrazo bien grande para todos ustedes allá en su hogar y pido al Señor que les cubra, que les bendiga, que les llene de amor, que les llene de mucha paz, que les llene de entendimiento y que ustedes se conviertan allá donde están también en personas útiles a la obra del Señor, llevando palabra a aquellos que no la tienen, llevando esa luz y esa esperanza a aquellas personas que seguramente no conocen nada de la palabra del Señor. Esa es la invitación que quiero hacerles y este es el motivo real de hacer de darles esta palabra que el Señor nos ha mandado. Bendigo este día y los bendigo a todos ustedes. Amén y amén.